o no agrupados tienen que utilizar las fórmulas correctas, adecuadas, ¿no? Recuerdo que acá, yo les he dicho en un momento, cuando den su examen o evaluaciones, no necesitan memorizar todas las fórmulas, necesitamos tener su fórmula, pero el formulario no es fácil desarrollado. Bien. Entonces, con ese preámbulo, y de hecho ya estamos un poquito entrando en el tema, nuestro objetivo de hoy día, el logro de esta sesión, es que ustedes deben interpretar medidas de tendencia central. Ojo, acá dice interpretar, no dice calcular. Es rápido. El cálculo lo hace el Excel, el cálculo lo hace el SPSS, lo hace la calculadora. Es el cálculo. Por eso que no me interesa que se aprendan las formas, ¿se dan cuenta? Pero lo que sí me interesa es que ustedes sepan interpretar, porque eso es la parte esencial del curso. En estadística todo tiene interpretación, todo el resultado numérico tiene, y es lo que vamos a aprender hoy día en datos agrupados y no agrupados. Y vamos a hablar específicamente de 3 medidas que funcionan identificadas: la media, la mediana y la mode. Y entonces empezamos un poquito a definir qué cosa es una medida de tendencia central. ¿Qué se entiende por medida de tendencia central? Bueno, la definición se va a leer porque estas son definiciones. Dice, son las medidas que tienden a ocupar posiciones centrales en torno a los cuales se agrupan las observaciones. Llevado al español, porque acá no se entiende de repente nada de lo que es eso, llevado al español o traducido es lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes quieren celebrar un cumpleaños, ¿ya? Cumpleaños de la delegada. Megan está de cumple. Entonces dicen, vamos a saludarla. Entonces, ¿y dónde es el hoy? ¿Cierto? ¿Qué significa el hoy? ¿Qué significa el hoy? Punto de encuentro, ¿cierto? Muy bien. Y dice, bueno, el point que sea la puerta de la universidad. Y de ahí nos vamos. 7 de la noche, el point. ¿Bien? Entonces acá, 7 de la noche, ahí está la puerta, alguno estará por allá, otro por el cafetín, otro por la biblioteca, pero el point, el punto central del puerta. Pero están haciendo. Cosa que esperan una llamada y se puede. O sea, la medida de tendencia central funciona así. Nos permite unificar información en un punto central o un valor central. ¿De acuerdo? Eso es la medida de tendencia central. Otro ejemplo es como por decir, yo acá pongo un poco de miel en la mesa y ¿qué pasará al cabo de 2 horas? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Hablen. Hormigas, bueno, van a tomar el ascensor las hormigas, pero habrá más inmediato que las hormigas son las moscas. ¿Y cómo están las moscas? Están pegadas en la no, están alrededor, ¿no? O sea, el hoy es la medida. Entonces, para mí, la medida de tendencia central dice tiende a ocupar posiciones centrales en torno a las cuales se agrupan las observaciones. ¿Y cuáles serían las observaciones de acá? Serían las moscas. ¿Hay que las observaciones? Los estudiantes. Bien. Eso es para entendernos un poquito. Luego dice, una medida de tendencia central es un índice de localización central en una distribución de frecuencias. Acá, ¿cómo es eso, profesor? A ver, traducido al español. Nosotros ya sabemos lo que es una distribución de frecuencias, ¿o no? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa es una distribución de frecuencias? A ver, ¿quién me dice? A la 1, a las 2, a las 3. ¿Qué es una distribución de frecuencias? A ver. ¿O qué entienden ustedes por distribución de frecuencias? ¿Qué dice? A ver, ¿alguien? La tabla que organiza los datos. Claro, es una distribución de frecuencias, Frank. Sácate la miserita, por favor. Gracias. Bien, eso es lo que dice Frank. La tabla, el cuadro está, es una distribución de frecuencias, no es otra cosa. Bien, y es lo que se hizo la semana pasada. Muy bien. Pero acá dice algo más. Una medida de tendencia central es un índice de localización central en una distribución de frecuencias.
Llevado al caso, yo tengo acá una distribución de frecuencias. Acá tengo una. Esta es una distribución de frecuencias. Acá, me parece. ¿Cómo yo encuentro, determino medidas de localización central que vienen a ser las medidas de tendencia central? Eso es lo que vamos a aprender ahora, pero les voy adelantando algo. Para analizar eso, se tendría que ver acá la frecuencia. Y en esta frecuencia, siempre va a haber una frecuencia más alta. Eso va a ocurrir todo el tiempo. Y acá la frecuencia más alta, ¿cuál es? 14. ¿Cierto? Entonces, como esta es la frecuencia más alta, y como estoy en una distribución de frecuencias para una variable continua por intervalos, voy a ver acá al costado, y este 14 está asociado a este intervalo de 12 a 16, lo que significaría que mis medidas estadísticas de tendencia central van a estar en este rango de 12 a 16. O en todo caso, se toma incluso el anterior y el posterior, y podemos ir entre 8 a. Con eso ya me doy una idea del comportamiento de mis medidas estadísticas. ¿Por qué? Porque cuando yo empiece a determinarlas, yo tengo que saber que esté dentro de ese rango. Y si yo observaría o me doy cuenta que hay alguna medida estadística que no está dentro de ese rango, ¿qué tendría que pensar? ¿Estamos bien o estamos mal? Estamos mal, definitivamente, ¿se dan cuenta? Y no necesitamos saber mucho de estadística para eso. Solamente ubicación, porque me estoy basando en la teoría, ¿de acuerdo? Por eso acá menciona y nos dice, ¿no? Plantea que es una medida de, perdón, es un índice de localización central en una distribución de frecuencias. Luego nos plantea y dice, son útiles porque ayudan a medir y evaluar valores anormalmente muy grandes o muy pequeños. Y por último me habla de las medidas que son media aritmética, la moda y la media. ¿A qué se refiere valores anormalmente? Ejemplo sencillo. Vamos a suponer que yo quiero determinar en ustedes la edad promedio. Y lo mínimo que tendría que tener es su edad de ustedes. Evalúo la edad. Y en todos ustedes hay un estudiante que tiene 8 años. La pregunta es, ¿creen ustedes que ese valor de 8 años cambiará la media aritmética? ¿Cambiaría el comportamiento de ese resultado numérico de la media aritmética? ¿Sí o no? ¿Algunos dicen? Sí, yo creo que sí. Yo creo que están en duda, no hay problema, porque es parte del trabajo. Bien. Como también podría tener un alumno que tenga 85 años. ¿Cambiaría el comportamiento de la media aritmética? Entonces ya empezamos un poquito a pensar, ¿no? Y de hecho, que si se dan cuenta, que sí, definitivamente cambia. Esos valores en estadística son valores anormales. Estoy refiriendo a los valores, no los elementos o personas que podrían conformar el grupo. Por si acaso, estoy refiriendo a los valores. En estadística se habla de valores anormales o valores extremos, o en términos generales, cuando hablamos de programación, se dice valores outlier. Entonces, esos términos son los que se utilizan en estadística, o valores anormales. Bueno, entonces, ya definido esto, vamos a hablar un poquito de las tres medidas de manera general: de la media, mediana y moda. En teoría hablamos de media aritmética o promedio, y es lo mismo, por si acaso, es lo mismo, no sé qué equivocar. ¿Ya? La media dice, su cálculo resulta ser sencillo, es afectado por valores extremos o por los valores extremos, y se calcula para variables cuantitativas. Ahí está, es la parte clave de ello. ¿Se dan cuenta? Cuando voy a la mediana dice, necesitamos un ordenamiento ascendente. ¿Qué significa? De menor a mayor. Luego dice, no se ve afectado por valores extremos, como ocurre en la media aritmética. Y por último se calcula para variables cuantitativas, pero hay un detalle ahí para la mediana. Miren,
también para cualitativas, siempre y cuando estén bajo una escala ordinaria. Ahí está. Este es el caso de la mediana. Y para la moda dice no siempre es un único valor. Luego plantea, dice no se ve afectado por valores extremos y se calcula para variables cuantitativas y cualitativas. Esa es la gran diferencia entre las tres. Y ahora vamos a hablar de cada una de ellas y ver cómo es el procedimiento de obtenerlas, considerando de que vamos a tener el caso de datos agrupados y datos no agrupados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos a empezar a hablar de la media aritmética o simplemente media o simplemente promedio. ¿Ok? Bien. Un segundito. Entonces, hablamos de media o promedio, simplemente media aritmética. ¿Ya? En términos generales, si hablamos de notaciones, acá hay una notación X raya y por acá hay una notación que se lee mu o mu. ¿Ya? Entonces hablamos así media. X raya. Antes de seguir aquí, pregunta. Nosotros, cuando hablamos de conceptos generales en la primera semana, hablamos de medidas estadísticas. Y yo les dije que hay dos medidas estadísticas que podríamos determinar o encontrar. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman esas medidas estadísticas? ¿Y cuál es la diferencia entre esas? A ver, ¿se acuerdan? ¿De qué hago cosas ustedes? Están sincronizadas. A ver, ¿cuáles son? ¿Qué creen? ¿Qué dice? A ver, vamos. ¿Qué medidas estadísticas? Habíamos dicho que hay dos. ¿Cuáles son, profesor? Parámetros y estadísticos. ¿Qué es un parámetro? Es una medida estadística, pero de una población. ¿Qué es un estadístico? Es una medida estadística, pero de una muestra. En estadística trabajamos siempre con muestras. Eso de acá se llama una media muestra. Y como yo no conozco a mi parámetro, pero sí lo puedo estimar, por eso que se utiliza la estadística inferencial. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ese es un asunto aparte, porque eso lo tienen que manejar. El punto es el siguiente. Yo quiero encontrar la media aritmética. Esta es la principal medida de tendencia central. Cuando ustedes tengan datos, lo primero que se les va a ocurrir, y eso es normal en cualquier portal, van a empezar a encontrar su media aritmética. La media aritmética, todos hablan de una media aritmética. Es como, por ejemplo, viene y quiere venir a la universidad, ¿no? Y el papá, para ir a la universidad, entonces el papá les da, pero no les da una cantidad fija todos los días, tal vez, les da una cantidad promedio. ¿Se dan cuenta? ¿Una cantidad promedio de cuánto? 10 soles, 8 soles, 9 soles, 15 soles. No, ahí, una cantidad promedio. Ustedes están acá llevando un curso y piensan obtener un promedio. Algunos están pensando en almorzar y están pensando como menú de 10 o un menú de 12 o de 15 o de 7
o de 5. O sea, están hablando de una cantidad promedio. ¿Se dan cuenta? O sea, el promedio está ahí. Nada más que somos tipo Shakira, sordos, ciegos y testarudos que no podemos ver. Si hablamos de en el campo de nutrición, dicen los expertos que para tener una dieta saludable hay que comer saludable. Perdón, para tener una dieta saludable hay que comer saludable. Y eso se asocia a dieta saludable. Comer una cantidad promedio de carbohidratos, vitaminas, minerales. Los médicos dicen deben consumir en promedio 2 litros de agua. No te dice tómate 2 litros de agua. En promedio, pero es agua. Por eso voy a tomar mi Gatorade, luego tomo mi chamorada, más tarde mi cervecita y se compra. No, agua. H2O, agua. Es muy diferente que lo que es el Gatorade, que su necesita o su cherita. Es muy diferente. Bien. Entonces hablamos del promedio. Y el promedio, a pesar de que es una medida muy interesante porque es la que encabeza la lista de este grupo, tiene una gran desventaja. ¿Cuál es? Que se deja influenciar por valores extremos. ¿Cómo es eso, profesor? Ahí les va bien. Vamos a suponer que ustedes dan 3 exámenes de un curso. No hablemos de estadística, olvídense. Dan un examen y dicen, primera nota 15, segunda nota 13, tercera nota 20. Caso 1. Caso 2. Primera nota 14, segunda nota 15, tercera nota 0. Acá, ¿qué dicen ustedes? Ya fue. Acá, ya fui. ¿Cierto? Así no dicen ustedes. Ya fue el curso. Ya fui. Ayuda. Muy bien. Y ni siquiera sacaron su promedio. Solamente con ver las cantidades ya se dieron cuenta. Ahí está. ¿Cuáles son los valores extremos? El 20 y el 0,1. Y el promedio es afectado por eso. Entonces, ahora me entenderán el ejemplo que les puse hace un rato del edad. Yo tengo un alumno de 8 años, un alumno de 85 años. ¿Afectaré en el promedio? Claro que sí. El promedio va a ser arrastrado por ese valor muy bajo o muy alto. No estoy diciendo que el promedio va a ser 8, el promedio es 80. No, acá tampoco el promedio va a ser 0,1, 20. No, pero va a ser influencia. Y eso se llaman valores anormales. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero vamos a hablar del promedio y vamos a hablar del promedio para datos agrupados o no agrupados y vamos a tener que establecer el procedimiento propiamente dicho, ¿no? Y lo que vamos a tener que ver es un análisis e interpretación. Entonces vamos a ver un ejemplo. Peso. Es un aproximado, fija. ¿Ah? 59, ya, listo. 59, listo. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Cori. ¿Peso? ¿Ah? 20. Ella ha entendido tu nota. 20. Peso. ¿También? ¿Están sincronizados ustedes? Ya, toma 48. Más o menos. Ya, a mí que no me pregunte. Peso. Están copiados. Hasta en eso se copia. Ya, 71. 60. 50. Ya, ahí está. Ahí no se preocupe, externo. Muy bien. Yo tengo acá el peso de 2, 4, 6, 7 estudiantes. Y la pregunta es, determine el peso promedio. Pero eso es fácil, pues. Y no va a poder. Sumo. Y todo esto entre 100, ¿cierto? Y acá encuentro una cantidad. 1. Contate, a ver, ayúdenme. Eso es un dato no agrupado. 58.14. Entonces acá será promedio 58.14. ¿Qué? El peso, ¿en qué unidades se mide? Kilogramos. Ya está. De acuerdo. Pero, miren, acá viene la parte interesante.
Ya tengo el resultado por 58,14. Pero este resultado hay que hacerlo hablar. Porque si yo no lo hago hablar, es como esta pizarra así, fría, tétrica. No me dice nada. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que hacerlo hablar. ¿Cómo? Interpretar. ¿Cómo interpreto una media aritmética o un promedio? Bueno, acá tenemos algunos modelitos de interpretación. No necesariamente tenemos que expresar o tener específicamente igualito. No, que son modelos. Bien. Nosotros hablamos, por ejemplo, dice la edad de los peruanos está alrededor de. La edad de los peruanos tiende a. La edad de los peruanos se aproxima a. Ahí estamos hablando peso de estudiantes. ¿Qué diremos? El peso promedio de los estudiantes tiende a 58.14 kilogramos. O podríamos decir el peso promedio de los estudiantes está alrededor de 58.14 kilogramos. Pero nunca vayan a decir el peso promedio es. ¿Por qué? Porque el término es me indicaría que es un valor exacto. Y por teoría les he dicho que la media aritmética no es un valor exacto, es un valor que está dentro de un comportamiento de datos y podría ser un resultado o una medida vulnerable por valores muy altos o muy bajos. Por eso que no vayan a decir nunca es, pero si se dice tiende a, está alrededor, se aproxima. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es la media aritmética para datos, ¿qué cosa? No agrupados. Pero profesor, ¿y qué tal si son agrupados? Ah, muy bien, si son agrupados vamos a tener algunos casitos. El primer caso es cuando los datos son agrupados pero no tenemos intervalos. Vamos a suponer que por acá tenemos número de cursos y por acá tengo estudiantes. Entonces, estos estudiantes va a ser FI y este número de cursos va a ser XY. ¿De acuerdo? Número de cursos: 1, 2, 3, 4, 5 cursos. Número de estudiantes: ya, acá digo 10 alumnos, 14 estudiantes, 22, 8 y 3. En total, ¿cuántos hay? Acá hay 20, 30, 40, 46, 54, 57 estudiantes. ¿Muy bien? Pero yo quiero encontrar el número promedio de cursos, porque esta es la variable. ¿Qué tengo que hacer? Estamos en un dato agrupado sin intervalos. Entonces ustedes se encuentran por aquí X sub I por FI. Entonces acá eran 10, acá es 28, por acá es 66, 20, no, 32 y esto es 15. ¿Cierto? Muy bien. Yo quiero encontrar el promedio. Y la fórmula es la sumatoria del X sub I por el FI sobre N. ¿Cuánto es el producto? Sumatoria. 10, 30, 90, 120, 130, 130, 141, 143, 151. Entonces la sumatoria es 151. Por lo tanto, el promedio será 151 entre 57. ¿Cuánto sale el promedio? ¿Me ayudan? ¿Cuánto sale? A ver. 2.65. 6, 10. Este es el. ¿Ah? ¿Quién habló? 2.65. ¿Cómo interpretarían estos? ¿Qué está en discusión acá? ¿El número de cursos o los estudiantes? El número de cursos. Es la variable. Entonces van a decir, el número de cursos promedio por estudiante tiende a 2,75. ¿No? O el número de cursos promedio tiende a, o se aproxima a, está alrededor de 2,65 por estudiante. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no debo de descuidar en una interpretación?
no debo descuidar la variable, no debo descuidar la unidad de medida. ¿De acuerdo? Yo no puedo decir acá, porque el promedio es coma sencillo. ¿Pero el promedio de qué? ¿Se dan cuenta? Esto sería como una idea así, vaga, en el aire. Yo tengo que hablar de manera coherente, concreta, de ese valor. Este es el caso de datos agrupados sin intervalos. ¿Qué pasaría cuando tengo intervalos? Acá viene el ejemplo. Si hablamos de intervalos, profesor, entonces acá voy a tener, por ejemplo, tiempo. Tiempo que los estudiantes demoran en desarrollar una tarea. Entonces acá tengo el EPI, que es estudiantes, este es el tiempo, la variable, en este caso va a ser en términos de intervalos, y digo de 5 a 10 minutos, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25 y de 25 a 30 minutos, por ejemplo, ¿no? Ya, ahí está, ese es el ejemplo. Y por acá tengo a los estudiantes, tengo 2 estudiantes, por acá 8, por acá 14, por acá 21 y por acá 9. Por lo tanto, ¿cuánto vale N? Esto es 30, 40, 54. Punto. Tengo 54 estudiantes. Vayan checando las sumas, ¿sabes? Me equivoco también. Muy bien. Pero estoy en un dato agrupado con intervalo, la fórmula que está al final. Y según fórmula dice X' por FI. ¿Dónde está el X'? El X' va a ser el punto medio o marca de clase. ¿Se acuerdan ustedes? 5 más 10 entre 2, ¿cuánto es? 7,5. Es el primer punto medio marca de clase. Luego venía el siguiente punto medio, pero para encontrar el siguiente tendría que solamente ver la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud acá? 5, entonces 7, 5. Más 5 sería 12,5. Más 5, 17,5. Más 5, 22,5. Más 5, 27,5. Ahí está. 5 más 10 entre 2. Bien. Pero hasta ahí no he hecho nada, porque me piden el promedio. Y el promedio, según lo que tengo, es la sumatoria del producto de X' por FI sobre N. Entonces acá tendría que encontrar una columna que sea X' por FI. Por lo tanto acá va a ser 2 por 7, 14, 2 por 5, 10. Esto de acá es 15. ¿Cierto? 8 por 12, 96. 8 por 5, 40. ¿Cuánto es? ¿100? ¿Sí? ¿O no? Hola, ¿aló? ¿Reacciones? Muy bien. 100. 14 por 17, 5. Ya, a ver. 100. 245, ya. 21 por 22, 5. 472.5. 9 por 27, 5. 100. 247.5. Listo. Pero acá que tengo que hacer la suma 200, 600, 800, 900, ¿ya cuánto sale? ¿No? Entre N, ¿cuánto vale N? 54. ¿Cuánto sale el promedio? ¿Me ayudan por favor? 20. ¿Exacto? Sí. Listo. ¿Y cómo interpretarían este 20? ¿Qué cosa es este 20? ¿La cantidad de estudiantes o el tiempo? Tiempo. El tiempo. Acuérdense, lo que ustedes obtienen es una medida de la variable. Porque están analizando variables, no están analizando los estudiantes, para nada. ¿Cómo interpretan esto? ¿Sería él? Ya, hable Ivonne, ¿no? Ivonne, creo, ¿no?
¿Cómo te vas a decir? Iván. Era como. A ver, Iván. Habla, pues. A ver, ¿qué digo yo? A ver. ¿Cómo sería? El tiempo promedio. ¿De qué? El tiempo promedio de desarrollo de la tarea, no la asignación, qué sé yo. Correcto, el tiempo promedio que utilizan los chicos en el desarrollo de la tarea tiende a, se aproxima a, está alrededor de 20 ¿qué? Minutos. ¿20 qué será? Minutos. Listo. Eso es la media aritmética. Estamos en datos agrupados, sin y con intervalos. Primera medida estadística. Muy bien. Ya hicimos todo esto, miren. Ya hicimos todo esto. La ventaja es que yo cuando tengo el PPT acá son 40 diapositivas, yo lo convierto en 20 en realidad. Y avanzamos a... Cuando es par y cuando es impar. Cuando es par, 2 palabras negras, lo sumo y lo divido entre 2. Y eso medio. Y me intimidé y me regresé. Agrupados. ¿Y cómo se interpreta una mediana? Acá está la manera de interpretar la mediana. Dice, el 50% de los japoneses tienen como máximo 49.5 años. El 50% de los japoneses tienen como mínimo 49.5 años. Es un ejemplo. La mitad de los japoneses tiene edades menores o iguales a 49.5 años. Si estamos hablando de peso de estudiantes, ¿qué dirán del peso en el caso, en el primer caso, donde sale 59? ¿Qué dirán? El 50% de estudiantes tienen como máximo, ¿qué cosa? Un peso de 50 kilogramos. El 50% de los estudiantes tienen como mínimo un peso de 50 kilogramos. O, en todo caso, la tercera interpretación. La pregunta de ustedes podría ser, profesor, cuando yo doy mi examen, ¿tengo que poner las 3 interpretaciones? No, solamente una. Cualquiera de las 3, la que usted guste, con la que usted mejor se entienda. Ya, es porque acá no creo que haya mentes gemelas. ¿Listo? Muy bien. Vamos a vamos a explicar la mediana en datos agrupados sin intervalos. Y voy a valerme del ejemplo que planteé acá. ¿De acuerdo? Este ejemplo. El procedimiento está ahí. Ese no, perdón. El procedimiento está acá. Acá. Para datos sin intervalos. ¿Qué tengo aquí?
A ver, dice la teoría. Cuando yo siempre digo siempre dice la teoría. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que para yo poder calcular la mediana, establecer la mediana en un dato agrupado sin intervalo, se debe de encontrar o determinar la frecuencia absoluta acumulada. Esa frecuencia absoluta acumulada, ¿dónde está? ¿O cómo se determina? La frecuencia absoluta acumulada se obtiene de la frecuencia absoluta simple que tenemos en la distribución. Me refiero a esta frecuencia simple, porque la acumulada vendría aquí. Y la acumulada va a ser 10, 24, 46, ¿no? 46, 54 y 55. Muy bien. Habíamos dicho que por teoría la mediana divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Entonces ustedes hacen acá n menos. Y n menos será 57 entre 2. ¿Cuánto sale 57 entre 2? ¿Cuánto sale? 23,5, ¿no? ¿O no? No. 28. Algunos sí. 28,5. Muy bien. ¿Qué hago con ese 28,5, profesor? Fácil. Este 28,5 lo que van a hacer ustedes es llevarlo acá a esta columna y ver qué frecuencia acumulada lo contiene ese 28,5. ¿De acuerdo? Vamos al ejemplo ya que está desarrollado. Acá miren, ¿cuánto vale n? 42. 42 entre 2, 21. Yo dice acá 21 y acá pone 22. ¿Por qué? Porque yo podría tener los 42 datos acá, del menor al mayor. ¿Qué me está diciendo con 21 y 22? Me está diciendo tendrías que ubicar el valor 21 y 22. Y entre esos 21 y 22, ahí está la mediana. Acá yo tengo 28,5 de 57. Yo podría tener los 57 datos acá. Y acá tendría que indicar el 28,5. Pero no hay 28,5, tendría que indicar 28. Y el siguiente sería el 29. O sea, 28 y 29. ¿Y dónde está el 28 y 29? ¿No está acá? ¿En el 46? ¿Sí o no? Por lo tanto, la mediana, ¿cuánto va a ser? 3. Se acabó. Y eso es todo. Así de simple. Y lo único que hacen es anotar. Se acabó. Más fácil ya no hay. ¿De acuerdo? Eso tiene en todos los casos. En todos los casos de agrupados sin intervalos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de ahí luego viene la parte interpretativa. Estamos analizando acá, estamos en el número de cursos en estudiantes. Entonces diremos el 50%, ¿no?, de los estudiantes tienen como mínimo o llevan como mínimo 3 cursos. O como máximo llevan 3 cursos. Cualquiera de las dos interpretaciones vale. ¿De acuerdo? Este es en el caso sin intervalos. Profesor, ¿qué pasa cuando tengo intervalos? Cuando tienes intervalos vas a trabajar un poquito más. ¿Por qué? Porque, bueno, vas a tener que encontrar la acumulada. La acumulada va a estar acá. La acumulada, frecuencia acumulada, está por aquí. Entonces la acumulada dice, esto es 2, esto es 10, esto es 24, esto es 45 y esto es 54. Ya está. Por teoría, decimos que la mediana divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Por teoría, sería 54 entre 2. ¿Cuánto sería? Esto es 27. Miren lo que hago, miren lo que hago. Ojo, atentos acá. Después anota. 27. Este 27, ¿dónde lo llevo? Lo voy a llevar aquí, a esta columna, pero tengo que ver qué frecuencia lo contiene este 27. ¿Cuál será? ¿Lo contiene el 24? No, el 45. Como ya identifiqué que está acá el 27, entonces en esta fila, acá está la mediana. Por eso que la fórmula dice mediana es igual a LI. ¿Quién es LI? Límite inferior del intervalo. Y el límite inferior del intervalo en este caso, ¿cuánto vale? Resulta ser 20 más la amplitud. ¿Por qué la amplitud? Acá está el C, pues. Acuérdense que la anotación de la semana pasada, el C fue la amplitud del intervalo. Y eso es 5. Más, perdón, por. Luego viene N medios. ¿Cuántos N medios?
27. Luego viene menos FI menos 1. Ojo, FI acumulado. Este es FI. 2. Este es el FI que contiene a la mediana. Y el FI menos 1, ¿cuál será? El anterior. En este caso es 24. Y luego dice sobre FI. ¿Y dónde está el FI en esta línea? 21. Por lo tanto, acá simplemente operamos. Y entonces, ¿cuánto sale la mediana? 20.71. Es la mediana. De repente por ahí alguien saca otra respuesta. Y es más que seguro que sí lo van a hacer. Sí. ¿Cómo saber que tiene que estar dentro del intervalo? ¿De acuerdo? 20.71 está entre 20 y 25, sí, correcto. Entonces podemos estar tranquilos. Si a ustedes les sale un valor que no está dentro del intervalo, ¿qué creen? Está mal. Está mal. Está mal. Y a pesar de que estoy dando de orden 100, lo van a hacer. Sí. A ver si está bien. Lo van a hacer. Eso es la mediana. ¿Cómo se podría interpretar esto? Esto hablamos de tiempo. Entonces, según el formato que tienen por aquí de interpretaciones, que dirán, el 50% de los estudiantes, ¿no?, utiliza un tiempo como máximo en desarrollar la tarea de 20,71 minutos. Y así de manera sucesiva. Entonces ahí con ustedes la mediana, para datos no agrupados y para datos agrupados, sin y con intervalos. ¿Hasta acá alguna inquietud? ¿Pregunta? Muy bien, Esther. Ahí está. ¿Alguna inquietud? ¿Todo está acá bien? ¿Qué pasa, Iván? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Está qué? Ah, muy bien. Está analizando. No analice mucho, ¿no? A ver, vamos a tomar ese asistente, ¿eh? Mientras Iván analiza.